El tema de hoy que vamos a tratar, estudiantes de grado 11, es el tema de sonido, la cuestión teórica del sonido. Vamos a ver solamente algunos elementos no operativos, sino algunas características del sonido. El primer tema que vamos a ver es las características del sonido. Hay básicamente tres características que son intensidad, tono y timbre. La intensidad va relacionado con la amplitud de la onda sonora, es decir, mientras la onda sonora sea más alta, mientras la amplitud sea más grande es porque el sonido tiene mayor intensidad. Esa intensidad va relacionada con la amplitud y lo que nosotros conocemos popularmente como el volumen de un sonido. Un sonido con alta amplitud es porque tiene una intensidad fuerte, o sea, un volumen alto, y un sonido con una amplitud pequeña es porque es un sonido débil, una amplitud débil, o sea que es con un volumen bajo. Otra característica es el tono. El tono va relacionado con la frecuencia. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de tono. Nosotros hemos visto en la cuestión de ondas, que si la longitud de onda es corta es porque la frecuencia es muy alta. Si la longitud de onda es grande es porque la frecuencia es baja. Entonces, mientras este sonido aquí es una frecuencia alta, es decir, un tono alto o un tono agudo. Cuando la longitud de onda es muy grande es porque la frecuencia es muy baja, es una frecuencia baja, es decir, que es un sonido grave. Hay varios casos, hay por ejemplo el caso de una onda sonora que tiene alta intensidad y alta frecuencia, que sería un sonido muy fuerte con un tono agudo, o que tiene por ejemplo alta intensidad con baja frecuencia, que sería un sonido muy fuerte de alto volumen con un tono grave. Hay varias combinaciones de esto, son 4 combinaciones. El asunto de otro tema que tenemos que tratar es el de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, al ser una onda mecánica, depende exclusivamente de dos variables. Una de ellas es el material, es decir, el medio sobre el cual se transporta, que puede ser aire, agua o algún metal como tal. La temperatura es otro factor que incide en la velocidad del sonido. A mayor densidad de material y a mayor temperatura, la velocidad del sonido es mayor. En el caso del aire, la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo, es un valor promedio en toda la Tierra, porque esto varía de acuerdo a la temperatura y a las distintas densidades del aire en distintas alturas en la Tierra. Un tercer concepto que vamos a ver es el efecto Doppler. ¿Qué es el efecto Doppler? Que no solamente aplica para sonido, sino que aplica también para todas las distintas ondas, llámense ondas mecánicas o llámense ondas electromagnéticas. Un ejemplo particular es el caso, asumamos que una persona está nadando en una piscina y lo estamos observando desde arriba, y esta persona que está quieta, en este momento está a velocidad cero, genera ondas circulares, está buceando, entonces genera ondas circulares que se mueven hacia los bordes de la piscina. Si él está quieto, pues las ondas simplemente mantienen una frecuencia o una longitud de onda constante hacia ambos lados, o sea, todos los lados. ¿Qué sucede si la persona ya no tiene velocidad cero, sino que empieza a moverse con cierta velocidad? Entonces lo que va a suceder es que estas crestas de aquí de la onda se van a tratar de juntar, mientras estas de acá se van a separar. Es decir, en esta parte, como él se mueve hacia allá, comprime la onda, y aquí existirá entonces una frecuencia más alta de la que él está generando. En este lado acá las ondas están más separadas, entonces aquí habrá una frecuencia baja. Es decir, la frecuencia que percibe un observador que está situado, digamos, en este borde de la piscina y en este otro borde de la piscina es diferente a la que él emite, debido a que la velocidad hace que la onda se comprima o se estire. En el caso del sonido sucede lo mismo. Supongamos que hay un observador aquí y tenemos un carro que emite, digamos, un sonido, una sirena, y él se está moviendo. Entonces, ¿él qué haría? Él simplemente comprimiría la onda y produciría una frecuencia alta, es decir, un sonido agudo. Mientras que atrás la onda se descomprime, se estira y se producirá una frecuencia más baja, es decir, un sonido grave. Por esa razón, cuando una patrulla o una policía se acerca hacia nosotros lo escuchamos en un sonido más agudo del que ella está emitiendo, mientras que si se aleja, entonces percibiremos un sonido más grave. El otro concepto es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad va relacionado con la intensidad. Lo que sucede es que la combinación de los niveles de intensidad no es de manera lineal. Esta es la fórmula que vamos a trabajar
dice que el nivel de intensidad es 10 logaritmo de I sobre I sub 0, donde este I sub 0 tiene un valor aproximado de 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Es la intensidad de referencia, que es la intensidad más baja que percibe en promedio el oído humano. Esto equivale a 0 decibeles. El nivel de intensidad se mide en decibeles, mientras que la intensidad se mide en vatios sobre metro cuadrado. ¿Qué es la intensidad? Pues la intensidad, lo que vimos ahorita, es una de las características del sonido. La intensidad depende de la distancia a la cual esté el observador de la fuente. La fuente emite cierta frecuencia o cierta onda con determinada potencia. P es la potencia de la fuente, y a medida que avanza, pues obviamente se va a percibir el sonido con menor volumen o menor intensidad o menor amplitud. Y la intensidad tiene esta fórmula, es decir, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A medida que estemos más alejados de la fuente, menos escuchamos el sonido. Hay unos umbrales, que este es el umbral audible, que es el espectro que tiene los sonidos que el oído humano en promedio puede escuchar. El sonido más bajo es cuando la intensidad, que es la de referencia que vimos, es 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, con un nivel de intensidad de 0 decibeles, que aquí es el sonido más bajo, como el movimiento de una hoja de un árbol en una tarde, pues con un sonido muy bajo que no percibe el oído humano por debajo de ese nivel. Y por encima está la intensidad más grande que puede percibir el humano, que es 1 vatio sobre metro cuadrado, y un nivel de intensidad de 20 decibeles. Este nivel de abajo es el umbral de sensación audible, es decir, por debajo de eso el oído humano en promedio no escucha. Entonces por debajo están unas cosas que nosotros conoceríamos como los infrasonidos. Y acá está el umbral de sensación dolorosa, es decir, hasta aquí el oído humano puede escuchar. Por encima ya solamente percibe el dolor, hay daño en el oído, y esto es lo que se conocen como los ultrasonidos. Hay seres vivos que pueden escuchar ultrasonidos, pero en un nivel tienen unos umbrales distintos a los del oído humano. Este es lo que es el concepto de nivel de intensidad, que va relacionado directamente con la intensidad.